Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano. Hoy estamos prestos a considerar la palabra del Señor en el último estudio, en el tema Dios es, entendiendo su carácter. Hoy estaremos considerando la sesión número 7, estaremos evaluando una porción del Salmo 102. Y esta sesión lleva por título Dios es eterno. En muchas ocasiones hemos hablado sobre estas palabras que para nosotros pues significan algo, significan mucho, pero en nuestra mente limitada es bien difícil realmente capturar la grandeza que abarca un término como este, eterno. ¿Cuántas cosas son eternas, hermano? La salvación es eterna, dice mi hermana Aida, muy bien. El amor es eterno, nunca deja de ser, amén, dice mi hermana Margarita. Dios es eterno. No obstante, todas esas cosas que nosotros utilizamos para poder subrayar, gracias pastor, para subrayar, para ilustrar algo que en nuestra mente limitada realmente no podemos completamente comprender, para nosotros aún así es difícil poder realmente capturar lo que verdaderamente significa. Algo que nunca deja de ser, algo que nunca termina. Hermanita, ¿usted iba a decir algo? Exacto, decía un filósofo puertorriqueño que el pastor ha citado en distintas ocasiones, que todo tiene su final, que nada dura para siempre. Debemos recordar que no existe eternidad. ¿Qué clase de disparate? La palabra de Dios dice que Dios es eterno. Y ustedes me acaban de ilustrar dos cosas muy importantes, ¿verdad? El amor no deja de ser, es eterno. Nuestra salvación es eterna. Y ciertamente esas cosas son así porque Dios es eterno. Y de eso vamos a estar nosotros considerando, vamos a estar hablando durante la mañana de hoy. Y estos son los estudios que hemos visto a través de estas 7 semanas, incluyendo la de hoy. Iremos sobre ello al final del estudio de la mañana. La idea central del estudio es que los que confían en un Dios eterno vivirán con Él para siempre. Para siempre. Cuando usted le dice a la gente que usted ama y usted quiere expresarle cuánto usted le ama, a mis hijos a menudo les recuerdo que yo los amo más que a mi propia vida. Eso es simplemente una ilustración para uno decir cuánto es que uno quiere a la gente, ¿verdad? Usted debería querer su propia vida. Y si usted quiere a alguien más que a su propia vida, esa persona debería entender que no hay una sola cosa que usted no haría para que ellos estuvieran bien. Pues Dios a nosotros, ¿cómo nos querrá? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cuánto nos amó Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? A su único Hijo lo dio para que nosotros pudiéramos optar por la vida eterna. Cuando yo digo optar es que el hecho de que le haya dado su vida no da la vida eterna automáticamente a todas las personas, como algunos quieren insinuar, algunos han dicho, de hecho, de manera muy abierta y directa. Pues cuando nosotros amamos a las personas y utilizamos muchas expresiones poéticas, te amo hasta el infinito y más allá, me decía mi mamá. Te amo hasta el infinito y más allá. Abrazo de oso. Alguna gente dice, te amo hasta la luna y de regreso. Eso no es hasta el infinito y más allá, pero mucho. Imagínate, una bestia que salió hace poco estuvo 10 días en orbitar la luna y regresar. Es un montón de distancia. Nuestro Señor Jesucristo le decía, le llegó a decir a Pedro que si tenía que perdonar, debía perdonar 70 veces 7. Pues usted dice, pues eso no es infinito, eso es un montón. Pues la eternidad es eso mismo, para siempre, para siempre.
Pero la eternidad no es sola. Nosotros a veces en nuestra mente limitada pensamos para siempre en una sola dirección. Pero lo eterno es en todas las direcciones. Y esa es la parte que se nos hace bien difícil nosotros internalizar. Desde antes de ahora, sin fin, hasta después de ahora, sin fin. Y si fuéramos a considerar en el tiempo de manera lateral, en todas las direcciones, sin fin. Él es el centro de todas las cosas. Pues si nosotros confiamos en Él, viviremos para siempre. Pero la confianza es específica, ¿verdad? Hay que confiar. El salmista habla de una confianza, pero la especificidad con la cual nosotros debemos confiar en el Señor está claramente detallado a través de toda la palabra. Y en este pacto nuevo, en la sangre de Cristo Jesús, pues tenemos nosotros instrucciones bien puntuales respecto a qué se refiere esa confianza. Confianza en que Cristo Jesús dio su vida, dio su vida por nosotros, resucitó el tercer día, está sentado a la diestra del Padre, y dado que Él ha vencido la muerte, todos aquellos quienes creemos en Él, quienes creemos en Él, aceptamos este don inmerecido, viviremos eternamente también en la presencia de Dios. Eso es bien importante, hermano. Dios es eterno, y cuando confiamos en Él para salvación, recibimos una vida que dura más que esta vida que conocemos en la tierra. ¿Cuánto dura esta vida en la tierra? Hasta que Dios quiera. A veces no queremos, a medida que pasa el tiempo, no queremos ponerle una fecha. La gente dice, pues dice la palabra que 70 años. Y dice que los más robustos, 80. No queremos evitar ese número, ¿verdad? Porque hay muchos que rondan por ahí. Pero hermano, no nos vamos en la víspera. Así que no se ponga triste. Lo importante no es despreciar lo que tenemos aquí ahora. Lo importante es añorar lo que viene después. Pablo decía, el morir es ganancia. Pero decía también que el vivir es Cristo. O sea que todo es para el Señor. Todo es para glorificar al Señor. Mientras vivimos para Cristo. Hermanita. Amén. Porque usted no lo canta. Con un micrófono y cántelo. Está bien, pero no importa, pues para que quede registrado y las personas que escuchen el estudio también sean bendecidos por el cántico. A ver, pastor, ¿podemos dejar que la hermanita Aida cante esa canción? ¿Ah? La primera parte, adelante. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, solo sigo decidida, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo y de sus manos me llevará. Amén. Gloria al Señor. Señor, recibe ese cántico. Gracias, hermanita, por bendecirnos con ese cántico. Y así mismo es, ¿verdad? Nosotros no sabemos lo que el futuro depara. Eso es parcial. Sabemos lo que el futuro nos depara si hemos recibido a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? La presencia de Dios eternamente. Amén. Qué hermoso, hermanita Adita. Gracias por dejarse utilizar por el Señor. Pues vamos directamente a la palabra del Señor en Salmo 102. Esta Biblia que yo tengo no tiene los pequeños, las perícopas, no tiene los titulitos, etcétera, solamente tiene los números. Así que ustedes deben tener unos títulos por ahí. Oración de un afligido. Este salmo no se sabe quién lo escribió.
Algunas personas dicen que el salmista puede haber escrito esto en el tiempo, en el exilio babilónico. O sea, que estaba atravesando pues una situación adversa, ¿verdad? De ahí la perícopa que utilizaron. ¿Cuál es la oración de un afligido? Vale. Así dirá mucha gente, oración del que sufre, oración del afligido. Esa es la oración mía. Yo soy el más afligido de este mundo. Yo soy el que más sufre porque yo nací bajo una nube negra. ¿Te traes recuerdo? Pues la realidad es que no estoy menospreciando, ¿verdad? No estoy mofándome de su tristeza, de su congoja, de su aflicción. No obstante, no importa cuán grande sea nuestra aflicción, nuestra congoja, nuestra tribulación, Dios es más grande que todo eso. Amén. Cristo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, hermano. Hay ciertas cosas, ¿verdad? La palabra nostalgia se utiliza mucho. Hay gente que le gusta la nostalgia en el sentido de recordar. Hay gente que dice, pues mijo, los tiempos de antes eran mejor. Yo decía, sí, me imagino que usted añorará ir a buscar agua al río. Me imagino que cada vez que le da un retortijón estomacal, usted añorará correr para la letrina. Me imagino que le gustará alumbrarse con el quinqué, con un hacho de tabonuco. Me imagino que la realidad es que cuando dicen añoran los tiempos de antaño, son a otras cosas a las que se refieren, ¿verdad? Y es la nostalgia de que tal vez esos eran los momentos de mayor vitalidad de la persona, donde la familia estaba reunida, etcétera, etcétera. Pues la realidad, pues eso es la nostalgia que algunas personas viven. Y hay instancias en las cuales pudiéramos pensar que todo lo de antes era mejor por eso. Cuando miramos esta porción en la palabra, estamos viendo a un salmista, a un escritor que está pensando en sus circunstancias adversas. Y a veces pudiéramos nosotros considerar esta situación o circunstancia adversa aún así con nostalgia, ¿verdad? Y hay quien pudiera decir, pues, la línea que divide ese sentimiento y el masoquismo es bien fina. Dios no nos manda a que nosotros vivamos latigándonos la espalda, a que nosotros vivamos estáticos en la congoja. Dios nos manda a que miremos hacia Él, que nosotros evaluemos nuestras bendiciones. Es bien importante hacer esto, hermano. Este ejercicio es algo que hay que hacerlo a diario. Y es bueno comenzar el día con ese ejercicio. Gracias, Señor. Y usted mire las bendiciones que Dios le da. Y no voy a enumerarlas, ¿verdad? Porque la bendición de uno no necesariamente es la bendición del otro, pero todos vivimos en bendición. No importa cuán grande sea la circunstancia que nos aqueje. Eso es bien importante. El salmista en el Salmo 102, los primeros 11 versículos, usted se da cuenta que está presentando una serie de problemas, ¿verdad? Que le aquejan. Dice el versículo 8, cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. O sea, el mundo está en mi contra. Tengo muchos que me acechan. Por lo cual yo, como ceniza a manera de pan, como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas.
Eso se llama una hipérbole. Mi bebida mezclo con lágrimas. Hermano, eso no es literal. O sea, no es que de momento, como le faltaba, qué sé yo, algo para darle un poquito de sabor al agua, pues como no tengo más nada, me echarle un poquito de lágrima aquí porque me sabe un poquito salado y lo mezclo. No es literal. O sea, que es que a medida que, ¿cómo? Pues no dejo de llorar y estoy todo el tiempo llorando. Estoy hecho un magdaleno, como dirían por ahí. Y como ceniza a manera de pan. Porque la comida está quema, dicen por ahí. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Y aquí está el detalle. La circunstancia a veces está tan y tan adversa que pudiera que nosotros pensáramos que Dios ya no está con nosotros. Eso pudiera pasar. ¿Cuándo es que Dios no está con usted? A ver, enuméreme las veces, dice la hermana Rosana. Nunca, ya llegó y rápido está participando. Muy bien, pues dice ella que nunca y yo estoy completamente de acuerdo. Pero es posible que a pesar de que nosotros sepamos, creamos que Dios nunca nos desampara, ¿será posible que nosotros en algún momento llegásemos a sentir que no podemos percibir la presencia de Dios? Pues seguro que sí. En nuestra humanidad, nosotros tenemos muchísimas limitaciones y una de ellas es que a veces perdemos el enfoque. Aquellos que practican la fotografía, ese asunto del enfoque, importante, ¿verdad? A mí me sucede esto. Estos espejuelos tienen 3 niveles, ¿verdad? Hay uno que es para ver de lejos, uno que es para ver de manera intermedia y la parte de abajo para leer. Así de bueno están mis ojitos. Pero como yo veo, pues de momento estoy sentado y mi esposa me dice: mira esta foto que tengo en la cámara, en el celular. Y me lo coloca así de momento y tengo que virar el cuello y de momento me da un clase de dolor de cabeza porque el ojo trata de enfocar. En nuestra vida, en lo que respecta a nuestra relación con Dios, muchas veces perdemos el enfoque de la presencia de Dios. Dios no deja de estar, pero nosotros nos desenfocamos. Qué bonito me quedó eso, ¿verdad? Hermana Margarita, adelante. Amén. Amén, amén. Correcto. Y a veces lo más cerca que tenemos es lo menos que nosotros vemos. Las bendiciones están ahí. Es más, mira a su alrededor. Haga el ejercicio, mira alrededor. ¿Te puede ver? No las vamos a contar, pero todos esos rostros son bendiciones que Dios nos da. A veces están tan y tan cerca que nosotros no los vemos, hermano. Es importante. El ejercicio que hacíamos en casa, muchas veces tenemos la bendición de poder estar todos reunidos a la mesa. La parte que yo más disfruto de la comida es la sobremesa, la conversación. Obviamente no con comida en la boca, pero la conversación. Todo el mundo a la mesa y conversando y los muchachos hablando. En casa siempre nos superaban los que estaban en el área de la ciencia, en el área de biología, y nos dañaban la comida porque se ponían a hablar de virus y hongos y enfermedades y cosas tales. Pero a alguien siempre se le ocurría: oye, fui a tal sitio y comí tal cosa. O qué bueno sería un día una lasaña o tal cosa, ¿verdad? Mencionaban distintas comidas y yo aprovechaba ese momento, obviamente, por aquello de hacer la nota discordante, que es parte de mi función en la vida. Le decía: ¿qué? La comida que tienes en el plato, esa es la mejor comida, porque esa lasaña que tú estás hablando es virtual, uno no sabe si va a existir. Esa que tienes en el plato, que es el arroz con habichuela, el pollo, lo que fuera, es la que tú puedes saborear ahora y darle gracias a Dios por esa. Pero la enseñanza de eso no era que no estuvieran pensando
¿verdad?, aspiraciones de otras comidas, es que nosotros perdemos de perspectiva muchas veces las bendiciones que tenemos, porque o estamos viviendo añorando o quejándonos o lamentándonos por el pasado y con la expectativa del porvenir, cuando debemos estar enfocados en el aquí y el ahora. No es que no debamos planificar para mañana, hay sabiduría en eso, pero lo más importante es tener los pies bien cimentados, ¿verdad?, bien puestos sobre la tierra y vivir el aquí y el ahora y considerar cuáles son las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Pues aquí el salmista ciertamente está atribulado, está viviendo una circunstancia adversa, la cual le lleva a pensar que Dios no está. Sin embargo, Dios siempre está, como muy bien ustedes han subrayado y han puntualizado. Se presume que pudiera ser que estuvieran en el cautiverio babilónico, y es por eso que este salmista desconocido está hablando sobre todas estas cosas que le preocupan sobremanera. Versículo 12 dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y esa palabra vuelve allí. Usted dice siempre. Necesitamos una palabra para describir aquello que nosotros realmente no podemos comprender en nuestras limitaciones humanas. Tu memoria de generación en generación. Y está hablando de las personas. Es necesario que nosotros conozcamos a Dios para poder darle a conocer a otros. Nosotros somos la voz y la memoria. Dios ha preservado su palabra, pero si nosotros no estamos para poder declararla, entonces ¿quién la va a escuchar? ¿Cómo la van a escuchar? Te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Y aquí pues habla sobre la naturaleza de Dios. Estamos hablando de Dios, quien es eterno, pero quien es misericordioso, es compasivo, hermano Margarita. Gloria a Dios, amén, así mismo es. Dice: porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Hasta de aquellas cosas que pudieran parecer insignificantes, ¿verdad? Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será salvo, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de él. Mi mamá decía: mientras hay vida, hay esperanza. Yo pienso que mami quizá era de Añasco, ella tenía muchos refranes. Pues ella siempre tiene un refrán que decir para todo. Mientras hay vida, hay esperanza, y eso es cierto. No estoy completamente de acuerdo, ¿verdad?, porque hay gente que parecen tener mucha vida y andan por ahí sin esperanza, ¿verdad?, en su propia persona. No obstante, lo que quiere decir ese refrán, lo que quería decir mi mamá era, no todo está perdido. Tú tienes que enfocarte en las cosas que son importantes. Y conociendo al Señor, ¿qué más importante que nuestra relación con Dios? Que la fe que Él nos pide que tengamos en Él. Las pruebas vienen a nuestra vida para que nosotros vayamos creciendo en fe, para que vayamos fortaleciéndonos, ¿verdad? Hay uno por ahí que tiene un espasmo en el hombro. Ese ejercicio de momento le ha afectado un poquito. Se está mirando por encima del hombro y no puede porque le duele. Así mismo sucede, hermano, en nuestro ejercicio espiritual. De momento se desgarra algo allí en nuestra naturaleza espiritual, pero cuando se va remendando con el Espíritu Santo, viene a ser algo que es más fuerte. Así son los ejercicios físicos, ¿verdad? Usted tiene pequeños desgarres musculares, y esos desgarres musculares con el tiempo, si usted le da, se alimenta bien y le da el descanso necesario, pues ese músculo se va regenerando, y cuando ya está regenerado es más fuerte que antes. Hay que darle mantenimiento. Pues nuestra vida espiritual es así. Nuestra vida espiritual, la prueba es ese ejercicio. Dios está con usted durante la prueba, y Él no nos da pruebas más grandes, nos permite pasar por pruebas más grandes que las que nosotros podamos soportar. La palabra es clara, es precisa, pero es importante nosotros permitirnos ser llevados de la mano por el Señor. Pues vamos a ir a la porción primera,
que se encuentra en los versículos 18 al 22 del Salmo 102. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Si hay micrófono por ahí. Aileen, levanta la mano. Sí. Me le hacen llegar un micrófono, hermana Aileen, por favor. Amén. Está en la pantalla mejor, porque es que se me cierra y cada rato la tengo que estar abriendo en el celular. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Amén. Hay varias cosas bien importantes aquí en el versículo 18. Primeramente se subraya nuevamente, ¿verdad? En porciones anteriores en ese salmo, se subraya la eternidad de Dios. Y ese es el enfoque, ¿verdad? Ese es el título de la sesión del estudio de esta mañana. Dios es eterno. Y esa eternidad provee para que ni una sola persona tenga excusa de decir que no escuchó respecto a Dios. Muchas veces las palabras pierden su sentido, pierden su significado por el mal uso que se les da a las palabras. Hay expresiones que son más bien interjecciones. Si usted se da en el dedito chiquito del pie, cuando se levanta de la cama de un traspié y dio en la mesa de noche, usted puede que proclame una interjección. Nosotros que conocemos al Señor, las interjecciones se supone que hayan cambiado con el tiempo, ¿verdad? De hecho, yo creo que yo nunca he utilizado esas interjecciones feas, pero ahora, gloria a Dios, esa pudiera ser la interjección. Sin embargo, hay personas cuyas interjecciones no podemos expresarlas ahora porque a veces salen casi de manera espontánea y son bastante floridas. Pues esas palabras no significan lo que pudiéramos nosotros darle como definición de manera literal. ¿Eso tiene sentido? ¿Verdad? Las expresiones idiomáticas, ¿verdad? Nosotros a veces bromeamos. Hubo una publicación en un periódico hace décadas atrás, en una de esas instancias que se estaba hablando sobre el estatus de Puerto Rico, y en el periódico El Nuevo Día, yo creo que fue que salió esta carta de un jíbaro de la altura a los congresistas Johnston y Wallop, creo que era que se llamaba, y él dentro de esa carta le escribía utilizando expresiones idiomáticas en español traducidas literalmente al inglés. Entonces cosas como se tornó la situación con color de hormiga brava, decía "The situation has become the color of brave ant". Nos quieren imponer la estadidad a la cañona. They want to impose the statehood at the female cannon. At the female cannon, la cañona. Y así pues decenas de expresiones idiomáticas. El asunto es que las palabras pudieran tener una definición literal, ¿verdad? O sea, la dicción pudiera ser una cosa, pero la connotación ser otra. Pues cuando hablamos de Dios, esa expresión no siempre significa lo mismo para todas las personas. Cuando alguien le dice que Dios te bendiga, usted realmente no sabe qué es lo que están diciendo. Sabe lo que la persona profirió. Quizás la intención, más o menos, pudiera usted, dependiendo de quién venga, pero usted no sabe el nombre de qué Dios le están bendiciendo, porque hay dioses y hay un solo Dios. Pues cuando nosotros miramos la palabra, la expresión que vemos nosotros respecto a la eternidad, pues está manifestada en distintas maneras, ¿verdad? Cuando se utiliza la expresión siempre, se utiliza eternidad literalmente. Entonces, hablamos de la palabra de Dios, cómo es que ésta viene a bendecir a todas las generaciones. Versículo 18, que leyera mi hermana Aileen, dice, para la generación venidera, y eso es bastante literal. O sea,
para los que van a nacer, los próximos. Eso es la manera literal. No obstante, como esto es un poema, podemos entender que se refiere no solamente a la próxima, sino a todas las demás. Por secula seculorum, como decían en la misa en latín. Pues Dios permanece para siempre y no olvida a su pueblo. Y eso es algo que se constata en esta porción. Debemos transmitir su verdad a las futuras generaciones. Esa es nuestra función, hermano. Usted y yo somos la voz de Dios. Es importante que lo que nosotros declaremos se encuentre aquí en este libro. Bien importante. No es filosofía de hombres, no es su opinión, no es lo que usted siente, es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros queremos proclamar a las generaciones. Y es bien importante que nosotros veamos qué es lo que leyó mi hermana Aileen aquí respecto a lo que Dios dice respecto a aquellos quienes están en necesidad. El versículo número 20 dice: para oír el gemido de los presos. Y ahí pudiera parecer ser algo literal, sin embargo podemos nosotros considerarlo de manera mucho más amplia. Aquellos quienes están en necesidad, están atravesando vicisitudes, están atravesando pruebas y situaciones, y aquellos quienes también literalmente se encuentran presos físicamente, pero no hay peor prisión que la prisión espiritual. Usted pudiera estar cumpliendo una condena como castigo por una situación que usted mismo provocó. No obstante, la peor situación que usted pudiera estar atravesando es la situación que usted pudiera tener de enemistad con Dios por la prisión espiritual en la cual pudiéramos encontrar. Ahora, ¿será posible que un cristiano esté atravesando una situación similar a la de una prisión espiritual? Nosotros, siendo cristianos, no dejamos de ser humanos. Por lo tanto, nuestra humanidad nos hace susceptibles a distintas condiciones que pudieran ser emocionales, que pudieran ser psicológicas, químicas y espirituales también. Todas esas, pues muchas veces hay unas que se confunden. En estos tiempos que la ciencia pues ha avanzado tanto, o más bien el conocimiento respecto a la ciencia ha avanzado tanto, se habla sobre distintas condiciones que antes no tenían necesariamente nombres específicos. Hoy se habla mucho sobre la depresión y la ansiedad como condiciones médicas. Ahora hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy menospreciando estas condiciones, que son condiciones muy severas, muy difíciles de tratar, pero existe depresión y es posible que alguien esté deprimido y no esté en depresión. La depresión médica es una cosa y la tristeza a veces están directamente ligadas, ¿verdad? Quien está en depresión pudiera estar intensamente deprimido, pero no todo el que está deprimido padece de depresión. No obstante, sea cual sea, a lo que me refiero con esto es que hay muchas situaciones que pudieran estarnos confrontando el ser humano, el creyente en particular, que se pudieran confundir unas con otras. Ahora, lo bueno de todo esto, hermano, es que usted no tiene que ser un científico, usted no tiene que ser psicólogo para poder enfrentar, encarar todas esas situaciones. Usted lo que tiene que hacer es confiar. El salmista está hablando de manera muy puntual. Jehová miró desde los cielos a la tierra, esta es la segunda parte del versículo 19, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Y lo dice de manera muy puntual, muy categórico. Esa debe ser nuestra confianza. Estoy acongojado, estoy afligido, estoy angustiado, me siento atribulado, siento que estoy perdiendo el gozo. Qué terrible, ¿verdad? Pero no hay que sacar pecho.
refrán puertorriqueño: a mal tiempo, buena cara. ¿Por qué? O sea, no es que usted se ande por ahí latigando, si ande usted con el rostro desnudado, se rompa los vestidos, se tire ceniza encima de la cabeza. La Biblia habla que la gente andaba así. Cuando usted está atribulado, cuando usted está acongojado, cuando usted está atravesando una prueba, lo que usted debe hacer es confiar en el Señor, pero no debe ser una falsa confianza. O sea, como en Puerto Rico decimos, no se coma el cerebro. Eso se llama hipocresía. Dios no nos está llamando a que seamos hipócritas, Dios nos está llamando a que confiemos en Él. Son dos cosas diferentes, no hay que ser aparentoso. Si usted está atravesando una situación que por más que usted la coloque en las manos del Señor y usted no siente paz en su corazón, insista en la oración, pero no deje de congregarse. Si los hermanos no le llaman, no diga: estos hermanos míos son unos falsos, no me aman porque estoy atravesando esta circunstancia y nadie me llama. Pues yo entiendo que todos los demás hermanos también tienen situaciones y quizás no se han enterado de la situación mía, pero están lidiando con sus propias situaciones. No quiere decir que yo estoy utilizando esto como excusa para no llamarle a usted, pero puede que yo no me haya enterado, y si usted me llama, ¿qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es que en ese momento yo no pueda coger el teléfono, o coja el teléfono y le diga: marido, estoy en medio de una reunión, estoy haciendo tal o cual cosa, ¿le puedo llamar de nuevo? Pues si la situación está tan y tan adversa, tan y tan difícil, usted no tiene que atravesarlo solo. Usted tiene al Señor para hacerlo, pero tiene aquí a toda esta familia. Porque si, nuevamente yendo a las palabras, Dios, hay Dios. Yo sé que cuando uno dice hay Dios, no necesariamente significa Dios. Dios te bendiga, usted no sabe lo que le están diciendo. Cuando decimos somos una familia en Cristo, pues entonces eso hay que ponerlo en práctica. ¿Qué significa familia entonces? Si usted no puede confiar en mí, no puede llamarme para yo poder compartir con usted la carga de la circunstancia que usted está atravesando, pues entonces yo cuestionaría, ¿verdad? Hay personas quienes tal vez nos hayan acusado en el pasado de que nosotros no somos tan, que no practicamos el amor filial porque fallamos en llamar a las personas. Quizás fallamos en llamar a las personas, pero eso no quiere decir que nosotros no le amemos. Es bien importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Pues allá en el versículo 20 dice: para oír a los gemidos de los presos. Pues Dios atiende la circunstancia, la situación que vive cada uno de nosotros a través de aquellos quienes están alrededor de nosotros. Él lo hace de manera directa a Él, pero también tiene todos sus instrumentos posicionados para así poder lidiar con cada una de nuestras circunstancias. Hermana Rosana. Claramente, porque la persona que clama al Señor arrepentido, que quiere salvar su alma, y va al Señor, Él lo salva, lo suelta de la sentencia de muerte que tiene. Amén. Porque el que no es salvo está colgando de un hilo, ¿verdad? Están ya condenados, y esa sentencia el Señor la quita por completo cuando le piden salvación. Amén. Esa ilustración, había un predicador, ¿verdad? Ya en los Estados Unidos durante el tiempo de el gran avivamiento, Jonathan Edwards, hay una predicación bien conocida que se titula Pecadores en las manos de un Dios airado. Entonces ilustra precisamente esta imagen de lo que es el pecador, ¿verdad? Pende de un hilo sobre las pailas del infierno, sobre ese fuego voraz, y es Dios quien los saca de allí. Pendiendo de un hilo, no permite que nos caigamos ahí, pero hay que clamar a Él, hay que buscar su rostro, hay que precisamente confiar en el poder de Él. La última porción en esta parte dice que Dios es digno de adoración universal. Fíjense que desde ese momento, hace miles de años, ya Dios había revelado en los corazones de los siervos, de los fieles, que Él estaba no solamente para un pueblo, había un pueblo escogido, pero su plan sería para todos aquellos quienes
eventualmente vinieran a sus pies, y hoy día tenemos la bendición de conocer realmente cuál es el plan completo, ¿verdad? El Dios eterno escucha, salva y será adorado por todas las generaciones. Y el versículo número 22 dice: cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Gloria al Señor. Pregunto, esto viene del material didáctico que ustedes estudiaron para hoy. Cuando te enfrentas a situaciones difíciles, ¿cómo buscas a Dios? ¿Alguien que quiera compartir de manera sencilla? Hermana Margarita, adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso hay que cultivarlo, ¿verdad? El saber que Dios está, hay que cultivarlo. Es necesario. Todos los días, en todo momento, tener constancia de que Dios está. Porque Dios es. Y Él es omnipresente. En todo momento, en medio de las circunstancias que pudiéramos estar viviendo, Dios está. No perdamos de perspectiva eso, hermano. La palabra está toda llena respecto de esta verdad. Y es necesario que nosotros no solamente lo leamos, sino que también lo creamos. Y no es suficiente con que lo leamos y lo creamos, también es necesario que lo pongamos en práctica y lo vivamos. De otra manera, es simple conocimiento. Rosana. Que estos últimos viernes hemos leído el Salmo 139, que es precisamente la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. Les exhorto a todos que lo lean, porque de verdad que cuando uno lo lee y lo relee, te das cuenta de eso mismo, que el Señor siempre está con uno, que tenemos que reconocer eso, aunque se nos olvida por momentos, ¿verdad? Y el Salmo empieza: oh Jehová. Y ahora que tú dices que qué hacemos cuando tenemos situaciones difíciles, cómo buscamos a Dios, con solo a veces decir oh Jehová, Él sabe lo que sentimos adentro y podemos derramar nuestro corazón delante de Él. Amén. Yo hablaba con una hermanita antes de comenzar el servicio. Hablábamos sobre la importancia de la oración, y una de las cosas en las cuales yo siempre insisto, ¿verdad? Y nosotros quienes leemos la palabra muy frecuentemente, tenemos muchas preguntas para Dios, y muchas de ellas tienen que ver con nuestra práctica, qué es lo que Él espera de nuestra práctica, ¿verdad? Y una de las cosas tiene que ver con la oración. Si Dios conoce todo lo que está en mi corazón y todo lo que está en mi mente y todo lo que está en mi ser, y a Él yo no le puedo esconder nada, no tengo que proclamarle nada, entonces ¿por qué es necesaria la oración? Y yo concluyo que la oración es más importante para mí que para Él. Cuando yo le hablo a Dios, yo recuerdo esos sentimientos, esas necesidades que yo tengo, y en obediencia, dado que Él me lo ha pedido, debe ser suficiente para mí, ¿verdad? Dios me pide que yo hable con Él, pues entonces yo lo hago. Y es necesario yo articularle de manera precisa qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que está en mi corazón. Y eso lo presentamos delante de Dios. Le hablamos a Él sobre nuestras circunstancias, y Él quiere que hablemos con Él de manera directa. Así que debemos acercarnos a Él de esa manera, sabiendo que Él nos escucha. Pues podemos buscar a Dios de diferentes maneras, ¿verdad? En cánticos, cuando nos congregamos, decimos, vamos a la casa del Señor. Sabemos que la casa del Señor es en nosotros. Dios reside en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Pero Dios nos ha provisto este espacio. ¿Por qué es que vamos a la casa del Señor? Porque la iglesia es esta gente que está aquí. Y nosotros, como un todo, somos la casa de Dios, porque somos la iglesia. Pues es necesario nosotros poner en práctica aquella sabiduría que Dios nos ha dado, que es prestada, ¿verdad? La mente de Cristo, según está pautada a través de su palabra. Nos congregamos, oramos, cantamos, meditamos, descansamos. Entonces, y tenemos constancia de que Dios es. Bendito sea el Señor. Versículos 23 al 25. ¿Quién quiere de manera voluntaria leer esa porción? Hermana Aida, ¿quiere leer esa porción?
Él debilitó mi fuerza en el camino. Acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Amén. Este es un pasaje un poquito problemático, ¿verdad? Un poquito difícil de digerir, ese versículo número 23, que dice que Dios hizo algo que era contrario a lo que uno quisiera. Debilitar sus fuerzas en el camino. Pero ven acá, hermano James, ¿o te peinas o te haces rolo? O Dios te ayuda o te desayuda. ¿Cómo es eso? Pero ¿cómo es que Dios? Bueno, hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que nosotros vemos a través de la palabra. Uno de los que nosotros más citamos es la vida de Pablo. Él decía que había un aguijón en su carne que le aquejaba, le afectaba, al punto que él le pidió a Dios en 3 ocasiones que lo quitara de él, y la contestación de Dios fue muy puntual. Fue: ¿por qué? Exacto. Ahora, eso que estaba allí, versículo número 7 de 2 Corintios 12 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ese aguijón que Pablo tenía en la carne no fue que él iba corriendo por el monte descalzo y de momento se metió un aguijón. Quizá de manera figurativa, pero dice: me fue dado. O sea, que Dios lo puso ahí. Dios permitió que esto se diera de esa manera para que se mantuviera humilde, para que se mantuviera dependiente de Dios. Así que no nos debe sorprender cuando en el versículo 23 del Salmo 102 el salmista dice que Dios le quitó fuerza en el camino, lo debilitó y que le redujo la vida, acortó sus días, le dijo. Entonces él clamó. Y así suele suceder, hermano. La gente no se acuerda de Dios hasta que tiene una situación difícil. ¡Ay, Dios mío! Nosotros hemos aprendido a alabar al Señor en medio de todas circunstancias, ¿verdad? Qué bueno es alabar al Señor cuando todo está bien. Eso es bueno. Es bien bueno. Yo quisiera que fuera así todo el tiempo solamente. Yo no quiero ser hipócrita. Yo quisiera que no hubiera problemas en el mundo, que los hijos, que los nietos, que los yernos, que la nuera, que toda la familia, que todos los hermanos de la iglesia, que todo el mundo esté, mire, ¿cómo que dicen? Como unas pascuas. Peaches and cream, como dicen en Jayuya dicen así. Que todo está bien, pero la realidad de la vida es que no todo siempre está así, hermana Margarita. Amén, amén, ¿verdad? Y ese es el gran premio que el Señor nos tiene reservado. Pero las situaciones que se nos presentan en este mundo, nosotros debemos aprovecharlas. Cuando estamos en medio de la prueba, entendamos que ese es un momento que Dios me permite como privilegio. Es un privilegio atravesar la prueba. Como educador secular, yo le doy la prueba a los estudiantes cuando ya yo les he enseñado la materia, ¿verdad?, el tema que necesitan ellos internalizar. Y la prueba es una parte esencial de la enseñanza. Si no hay prueba, si no hay avalúo, entonces no sabemos
realmente si la enseñanza ha surtido el efecto deseado, intencionado, es necesario para el que es enseñado poder ser confrontado, por así decirlo, con una prueba. Y en ese momento, cuando tenemos dudas, acudimos al que nos da la enseñanza. En este caso, el salmista está hablando sobre la situación que está atravesando, que para él es difícil, y clama a aquel que tiene la respuesta a sus circunstancias. Dice: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Y ahí establece el contraste. Cuando nosotros realmente realizamos, nos damos cuenta, debo decir en español, de cuán limitados somos, es cuando vemos en mejor perspectiva cuán ilimitado es Dios. Nosotros somos nada cuando miramos la grandeza de Dios. Pasa el dedo así. Está limpio. No le voy a pasar la lengua porque a usted no les dé asco, ¿verdad? Pero se ve limpio. Pero estoy seguro que si yo tuviera un telescopio, ¿qué sé? Si tuviera un microscopio, vería las partículas que se encuentran allí, ¿verdad? Se dice, pues más chiquito que esas partículas que se verían con el microscopio, somos nosotros en comparación con la grandeza de Dios. Y Él está por encima de todo. Así que podemos acudir a Él. El salmista, en medio de sus circunstancias, ve ese contraste. Entonces dice, ya vimos esta porción, la fragilidad humana versus la eternidad de Dios. La última porción, el versículo número 25, habla sobre la grandeza de Dios enmarcada respecto a la creación. Dice el principio. Fíjense, esta palabra denota la limitación de vocabulario que tenemos nosotros para realmente explicar lo que significa la eternidad. Porque utilizamos palabras como eterno, utilizamos palabras como siempre, pero entonces lo contradecimos utilizando la palabra principio. En ese momento que Dios creó la materia, creó también el tiempo. Y ahí empieza a marcar el reloj, no para Dios, el reloj comienza a marcar para nosotros, para su creación. ¿Verdad? Y aún lo que estoy diciendo está bien difícil de nosotros realmente digerirlo completamente, pero lo que queremos nosotros es precisamente subrayar eso, que los pensamientos de Dios están por encima de nuestro pensamiento, la naturaleza de Dios está muy por encima de nuestra naturaleza. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, porque el tiempo no contiene a Dios, sino que es Dios el que contiene a los tiempos. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Dios está por encima de todo, Él creó todo, Él es eterno. Nuestra vida es pasajera, pero Dios es eterno y está en control de la mayor parte de las cosas, hermano. Ahora, para ver si estaban poniéndome atención. Está en control de todo. No hay una sola cosa que Dios, sobre la cual Dios no tenga control. Amén. Pregunto, ¿cómo reconoces en tu vida que Dios tiene el control de todo? Y aquí no me venga a decir, pues yo pienso que quizá algunos deberíamos simplemente llevarnos esta pregunta para ponderar. Nuevamente, porque sabemos la contestación de catequesis. No obstante, it's dancing that you demonstrate the mambo. ¿Verdad? Es necesario que nosotros pongamos en práctica
¿Cómo es en la práctica nuestra? Yo no quiero que usted se ponga en evidencia, ¿verdad? Obviamente, si usted dice, en mi vida, esta es la manera que yo estoy consciente que Dios está en control de todo. Yo le puedo decir, ¿verdad? Si yo tuviera que contestar la pregunta, yo le pido a Dios que tenga control, que esté en control. Pero hay instancias en las cuales me capturo quitándole el control a Dios. Había alguien que conocíamos hace mucho tiempo que tenía una tablilla en el frente del carro que decía, Jesús es mi copiloto. Y tanto el pastor como yo estábamos de acuerdo en que esa tablilla estaba mal. Debía ser, Jesús es el piloto. Yo no quiero que sea el copiloto. Yo decía, Señor, toma el volante. Yo me siento atrás. Que sea el Señor el que maneje, el que pueda hacer todo. Pues la pregunta se la dejo de asignación, ¿verdad? No para que usted traiga un ensayo, llévesela para que mediten en ella. La pregunta es, en tu vida, ¿cómo reconoces en tu vida que Dios tiene el control de todo? Mediten eso, hermano. Mediten eso. Me parece que es bien importante. Los creyentes no podemos meditar en esto lo suficiente y muchas veces perdemos de perspectiva porque nos desenfocamos, como decíamos ahorita, perdemos de perspectiva que Dios quiere tomar el control, pero muchas veces somos nosotros los que nos negamos a que sea Él el que tome el volante. La última porción se encuentra en los versículos 26 al 28 del capítulo 102 de los Salmos. ¿Quién gusta leer esa porción? Hermana Rosana, muchas gracias. Versículos 26 al 28. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Amén. Ellos, ¿cuál es el antecedente de ese pronombre? Versículo 25, dice el pastor que los cielos, ¿verdad? La tierra y los cielos, toda la creación perecerá, o sea, dejará de ser. Sin embargo, aquel que los creó, dice el salmista, continuará siendo, porque Dios es, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo, que es la diferencia entre ser y existir, sin intención de ser muy filosófico. Es importante desde el punto de vista semántico entender lo que significa ser. Por eso es que Dios se presenta como el gran yo soy. Cuando te preguntan quién te envió, dile yo soy, me envió. Pues Dios es. Y cuando Jesús se revela a la humanidad, ¿verdad? A los judíos primeramente, como Dios, Él dice yo soy. Hay distintos pasajes en los cuales Él se refiere a sí mismo como yo soy. Pues Dios es y Dios no deja de ser. Hay cosas que son y luego dejan de ser. Esas cosas son finitas. Dios es infinito, es eterno, siempre es. Toda su creación es limitada en el sentido de que no es eterna. Nosotros, este cuerpo, debo decir, no es eterno. No obstante, el alma sí lo es. Por eso es importante saber dónde es que vamos a pasar la eternidad. ¿Queremos pasar la eternidad en la presencia de Dios? Ese es el consejo que Dios mismo nos da. Por eso es que Él ha divisado, ha creado un plan de modo que nadie tenga que perecer. Es necesario que para esto procedan al arrepentimiento, nos dice la palabra. Aceptemos a Cristo Jesús. Pues todo perecerá, la creación, toda la creación, mas Dios siempre será. Entonces, hay distintas ilustraciones, ¿verdad?, que simplemente sustentan esto. Cuando habla sobre los vestidos, ¿verdad?, obviamente esto es una metáfora. Y luego dice que Dios no cambia. Tú eres el mismo. Dios siempre es el mismo. No es cambiante. No es como la hoja de yagrum. Los seres humanos cambiamos.
Obviamente hay un momento que llegamos y físicamente hablando, la gente nos reconoce. De momento alguien se encuentra contigo y dice, yo me acuerdo de ti. Ya, pues han pasado muchos años y dice, pero yo no me acuerdo de ti. No, es que hace 20 y pico de años me diste clase. Yo les dije, ¿verdad? Que una buena vez iba al supermercado y una señora se me queda mirando y me dice, esa cara yo la he visto en otro lado. Y yo le dije, imposible, yo siempre la tengo puesta aquí. Pues hay gente que nos miran, entonces te identifican porque llega el momento que tú te pareces. Pues en el caso de Dios, siempre es el mismo. Nosotros pudiéramos cambiar, nosotros nos transformamos, ¿verdad? Ya sea por el tiempo, y hay veces que hasta nuestras actitudes, nuestro comportamiento cambian, y esperemos que sea para mejorar. Pero en el caso de Dios, lo que Él dijo hace 1000 años persiste al día de hoy, y lo dice igual, no cambia. Y dentro de 1000 años será igual, y de aquí a 1.000.000 de años será igual, pero de aquí a 1.000.000 de años ya no estaremos contando los años como los contamos ahora. Adelante. Qué interesante que ese salmo, eso se menciona en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, el comienzo de cuando todo terminara el día del Señor. Amén. Hablas. Amén. Pues mire, todo lo creado es temporal, que es lo que estábamos subrayando respecto al primer versículo que leyera mi hermana Rosana. Dios nunca cambia, el mismo todo el tiempo. Y por último, seguridad eterna para los hijos de Dios. Fíjense, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Todo cambia y pasa, pero Dios permanece y da seguridad eterna a su pueblo. Pregunto, ¿de qué manera influye la eternidad en la forma en que vives cada día? Usted se levanta por la mañana y usted dice, gracias Señor por la eternidad. Te va a hacer las habichuelas y usted dice, voy a hacer estas habichuelas porque estoy considerando la eternidad. Se pone los zapatos por la mañana y ¡ay, qué bueno este zapato porque la eternidad es algo tan importante! Parece broma, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que nosotros no estamos pensando tan a menudo, de manera tan consciente en la eternidad. Pero ¿cómo influye, hermana Rosana? Cuando carecemos de algo, cuando las cosas se ponen difíciles o cuando tenemos una enfermedad, pensamos, esto no va a durar para siempre. Nosotros vamos a estar en la eternidad con el Señor un día, esto es temporal. Amén. Y eso nos consuela. Amén. Es una buena forma de verlo. ¿Alguien más que quiera añadir a eso? Vive con esperanza. Amén. Hermana Damari. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. Nos anima, dice la hermana Loriana. Aileen. Que la forma que actuemos, que sea para el agrado de Dios, porque es la única forma de lograr la eternidad. Amén. Debe ser así, ¿verdad? Debe ser, dado que nosotros somos de Cristo, todo lo que nosotros hacemos aquí va a tener un impacto en la vida de los demás. En español decimos the ripple effect, en castellano. Usted tira una piedrita sobre el agua y usted ve cómo hay una onda expansiva, ¿verdad? Que se forma. Así son nuestras acciones. Muchas veces no sabemos a quién van a impactar nuestras acciones buenas y nuestras acciones no tan buenas. Van a tener un impacto y la mayor parte de las veces nosotros no nos vamos a dar cuenta. Así que es necesario que nosotros vivamos conforme a lo que Dios demanda de nosotros, dando un buen ejemplo, dando un buen testimonio, siendo de Cristo realmente, y que la gente pueda palpar eso. Usted va a ser de bendición para tantas personas si usted vive de esa manera, y muchas de ellas, la mayor parte de ellas, usted no se va a dar cuenta, pero Dios se va a llevar la gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí nos ha traído el Señor en esta serie de estudios. Dios es, entendiendo el carácter de Dios. Eso es lo que hemos estado estudiando. Hemos visto 7 estudios, completándolos durante el día de hoy. Primeramente, Dios es santo.
Vimos el Salmo 99, versículos 1 al 9. Dios es completamente puro y digno de reverencia. También vimos que Dios es amor. En 1 Juan 4, Dios nos ama y nos amó primero y nos llama a amar como Él. Dios dice que le amemos a Él sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es su prójimo? Pues está usted y luego el prójimo y el prójimo. Todas las personas, ¿verdad? En los centros comerciales, cuando usted vaya y está en una fila, dicen prójimo. Todas las personas son prójimos. Dios es justo, Salmo 7. Siempre hace lo correcto y juzga con justicia. Ese es Dios. Y Él quiere que seamos así también. Y Dios es omnipotente. No hay nada que Dios no pueda hacer. Isaías 44, versículos 6 y 7 y el 21 al 28. Dios es fiel. Estuvimos considerando en Deuteronomio 7. Él cumple sus promesas y nunca falla. Dios es dador de vida. Eso estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo nos da vida eterna y hoy, lamentablemente, terminamos con esta serie de estudios. Dios es eterno, no se me ponga triste porque la semana que viene comenzamos un tema nuevo. Dios no cambia ni pasa. Él permanecerá para siempre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, correcciones, ¿no? La semana que viene comenzamos un tema nuevo. Hermano Josué nos va a llevar a través del tema Aprovecha el día, dedicándose a una misión con propósito. Esos estudios van a estar bien buenos. Para la semana que viene su asignación es Hechos 3, versículos 1 al 10. Le hace Hechos 1, 2 y 3 y 4. Y 5, y si se emociona, le ha hecho completo de nuevo, pues ya lo hemos estudiado anteriormente. El título del estudio es Una misión llena de oportunidades. Y sepa que el maestro de escuela bíblica, la semana que viene, le va a preguntar qué vamos a estudiar, qué pasaje van a estudiar, pero también le va a decir cuál es el contexto. Amén. Pregunta, duda. Vamos a orar, hermanos, para poder así dar por concluido el estudio de la mañana. Bendito eres, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tú nos has dado de poder considerarla y gracias por mis hermanos preciosos quienes han dado cita a este lugar en esta mañana. Te pido, mi Señor, que tú derrames tu gracia sobre cada vida, sobre cada uno de los que estamos aquí, pero también sobre las vidas de aquellos quienes hubiesen querido estar, pero no están. Mira nuestras situaciones, nuestras plegarias ante ti, mi Señor. Nuestras peticiones, nuestras situaciones, todo lo ponemos en tus manos, confiando, Padre amado, de que tú habrás de obrar sobre cada petición según tu voluntad, la cual es perfecta. Solo te pedimos, mi Señor, que nos permitas paz, que nos permitas paz para esperar, paz para aceptar y paz para vivir conforme a lo que tú demandas de nosotros. Que podamos ver el mundo y la vida que tú nos entregas y que nos das en su justa perspectiva, sabiendo que tú estás por encima de todas las cosas, que nosotros somos limitados, mi Señor, pero que contamos contigo y que tú eres bueno. Sobre todas las cosas, tú eres compasivo, misericordioso, tú eres amor, tú eres justo, tú eres santo. Gracias por tu palabra, Padre amado, la cual nos ilustra todo lo que tú quieres que sepamos respecto a ti. Que según tú eres eterno, tú has creado en nosotros, puesto en nosotros eternidad, para que podamos mirar más allá de nuestra comprensión y habremos de vivir contigo eternamente, mi Señor. Ayúdanos a hacer que estos días que pasamos aquí cuenten, de manera que nuestro impacto en el transitar por esta vida sea de la manera que tú quieres, para que tú te puedas llevar la gloria. Te pedimos ahora que te quedes con nosotros, que te manifiestes con poder en medio de tu congregación, que nos bendigas, mi Señor, y que bendigas en especial a nuestro pastor y la palabra que tú has puesto en su corazón, que esta fluya de la manera que tú quieres, Padre Santo, y que podamos estar nosotros atentos a tu palabra, de modo que podamos ser bendecidos, redarguidos, mi Señor, corregidos si fuera necesario. Te pedimos todo, mi Señor, sabiendo que tú estás aquí con nosotros y que tuyo es el poder,
la gloria, mi Señor, y todo lo bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.